Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Pues ayer se dio a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, menor a lo esperado. Se esperaba 8.7% a tasa anual, fue 8.5% debido a la baja en el precio de la gasolina. Y esto no por subsidios, sino también por la caída en los precios internacionales del petróleo. Y bueno, los mercados, las bolsas comenzaron a celebrar desde el día de ayer y se prolongó justamente hoy en Asia y en Europa. El tema, Mario, es que muchos ahora apuestan que esta baja justamente en la inflación podría animar a la Reserva Federal de Estados Unidos a ser menos agresiva en la siguiente reunión de política monetaria, que es en septiembre, y en vez de subir 3/4 de punto, subiría solamente medio punto. Sin embargo, ayer también hubo declaraciones de miembros del Banco Central estadounidense, donde dijeron que todavía falta, que no podían todavía celebrar, porque todavía falta saber si hay una continuidad en términos del cambio de tendencia de la inflación en Estados Unidos o simplemente fue un tema coyuntural. Así es que esto le pegó también al dólar a nivel global, Mario. De hecho, está en su nivel más bajo de las últimas 5 semanas y beneficia al tipo de cambio, porque justamente estamos viendo ya cotizaciones por debajo de los 20 pesos, el tipo de cambio en 19.98, y esto es, bueno, pues producto, te decía, justamente de todo este tema que tiene que ver con la inflación, la decisión de política monetaria, que por cierto es hoy en México, y cómo impacta justamente en los mercados. También te quiero comentar, Mario, que a nivel local la actividad industrial de México en el mes de junio reportó un alza anual de 3.8%, pero si la medimos respecto al mes previo, es decir, a mayo, apenas subió 0.1%, y yo veo un foco importante, Mario, porque el tema de las manufacturas se mantuvo tablas, no avanzó. Así es que, bueno, pues un síntoma más de lo que de este freno ya más profundo de la actividad económica en México. Y bueno, pues ayer fíjate que sorprendí un poco porque en una decisión que buscaría apoyar la baja de la inflación que sigue marcando un nivel récord en México, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pues quiere controlar las tarifas ferroviarias en el transporte de mercancías. Esta dependencia señaló que esta medida tendría una vigencia de 6 meses y acusó al mismo tiempo a las empresas del sector ferroviario mexicano de carga en incurrir en prácticas monopólicas que han propiciado que los costos del transporte pues sean trasladados al consumidor. ¿Control de precios? Dejo esa pregunta porque se había dicho que no. Hoy esta decisión pareciera que está apuntando hacia allá. Pues sí, y ahí están pues las empresas de Germán Larrea, Ferromex, Ferrosur, una extranjera, Kansas City, y algunas otras, ¿no? Me parece que Carlos Slim también está metido en este negocio. A través de Grupo México. A través de Grupo México. Pues mira, el traslado de mercancías, como lo vemos con el tema del transporte terrestre con las gasolinas, ahí sí le ayuda que el gobierno esté subsidiando las gasolinas, porque finalmente los transportistas no le trasladan el aumento en los precios de la gasolina a los consumidores. Entonces ahí está bien. El asunto son con las otras vías de transporte como la marítima y la ferroviaria. Y por ferrocarril se traslada mucha mercancía, que esa es la realidad, ¿no? Totalmente. Y muchos productos básicos, y eso también tiene incidencia, pero también, bueno, había que ver sobre esta situación. La industria ferroviaria también se queja de los grandes niveles de inseguridad, y de robo de mercancía. Así es que, bueno, pues había que buscar como un punto medio en esta situación, pero pues ayer se dijo y se deslizó un poquito este temor que ya habían visto los empresarios de que se buscara un control de precios. La inflación en México pues simplemente no ha bajado, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Ahora tampoco es una tendencia, tampoco podemos decir que va a seguir alta en México, no lo sabemos, y tampoco podemos afirmar que va a bajar o va a seguir bajando en Estados Unidos. Así es que depende de muchos factores, y eso hoy, la palabra de moda, si me pusieran a elegir este año, sin duda, la inflación. Sí, se convierte en un asunto impopular para el gobierno que las empresas, que ahora por cierto reportaron sus datos financieros del segundo trimestre del año, del cierre del primer semestre, que los bancos tengan ganancias altísimas, que algunas empresas de consumo que venden estos productos y que supuestamente se comprometieron con el gobierno a que no iban a aumentar sus precios y por lo tanto pues sus utilidades se verán reducidas, que sus utilidades aumentan de forma importante. Es decir, es impopular que todo esto esté sucediendo con una inflación alta y con un supuesto pacto con el gobierno. Yo creo que por ahí va un poco el tema, ¿eh? O sea, la Secretaría de Hacienda ha revisado a ver cómo les fue financieramente a las empresas, cuántas utilidades, cuánto aumentaron los precios y pues el compromiso dónde quedó. Yo lo veo por ahí, por un tema más político de que pues a ellas se siguen ganando y el gobierno
supuestamente está cediendo en algunas cosas, pero se benefician las empresas y no los consumidores y no se refleja en la inflación. Ahora, el tema es que esta canasta es reducida. Esta canasta que está en el pacto son 23 productos, así es que también es un tema de cómo se diseñó ese plan y creo que es importante verlo desde ese punto de vista, como tú dices, Mario, pero creo que está muy correlacionado. Ya veremos también cómo reaccionan las empresas y los organismos empresariales, que es lo que comentan justamente sobre esta decisión o esto que anunció justamente el gobierno el día de ayer. Bueno, pues mañana platicamos de este aumento de la tasa de interés que anunció el Banco de México. Gracias, Roberto. Al contrario, Mario, las finanzas nos harán libres. Muy buenos días. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas impulsados por una menor inflación en Estados Unidos. Así, el Brent sumó 0.52% para venderse en los $97.40 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $91.93, una alza del 0.84%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó 0.99% para ubicarse en los $86.96 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.16%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.30%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 51 centavos, el euro se ubica en 20 con 61, mientras que la libra se cotiza en los 24 con 44 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 1.20%, el Standard & Poor's repuntó 2.13%, mientras que el Nikkei cae 0.65%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Banco Actinver con 9.41%, Grupo México subió 5.82%, mientras que Banco Santander se incrementó 5.72%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Unifin con 31.16%, Grupo Tracción cayó 3.13%, mientras que Omex retrocedió 3.12%. Israel Morales, Heraldo Televisión.